El gran jubileo del año 2000, Roma, Basílica de San Pablo Extramuros, apertura de la Puerta Santa. Unidos en la oración, sostenidos por la fuerza del encuentro, el Papa de Roma, Juan Pablo II, el metropolita ortodoxo Atanasio, el arzobispo anglicano George Carey, abren a 6 manos la que será definida como la puerta del ecumenismo. Es el signo tangible de un camino ecuménico iniciado muchos años antes. El camino ecuménico parte de 2 eventos históricos: el Concilio Ecuménico Vaticano II y el extraordinario encuentro en Tierra Santa entre el Papa Pablo VI y el Patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. 11 de octubre de 1962 es el viento del concilio, el concilio del Papa Juan. 2.778 los participantes. Han sido invitados y asisten a los trabajos ortodoxos, luteranos, anglicanos, evangélicos, cuáqueros, metodistas, incluso 2 observadores de la Iglesia de Moscú. Es el primer encuentro desde los siglos de los cismas. La Basílica de San Pedro no había acogido nunca algo similar. Es el signo tangible de una iglesia que quiere realmente superar las antiguas hostilidades, divisiones e incomprensiones. Dice el Papa Juan: nuestra mirada a veces buscaba a tantos hijos y hermanos. Al ver a vuestro grupo, vuestras personas, vuestra presencia fue para mí motivo de consuelo. ...5 y 6 de enero de 1964. En Jerusalén, Pablo VI, el sucesor de Papa Juan XXIII, encuentra a Atenágoras I, patriarca ecuménico de Constantinopla, primado de honor entre los 9 patriarcas de la Iglesia Ortodoxa. Se reanuda una relación después de casi 1000 años. Es también el inicio de un diálogo con 450 millones de hermanos separados. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Emoción, conmoción, esperanza, agradecimiento y oración caracterizan este encuentro, y sobre todo se puede constatar la conciencia de construir un evento histórico. Y juntos, un punto de no retorno en el camino del diálogo para tantos hermanos en Cristo. Dice Atenágoras I: desde hace siglos el mundo cristiano vive en la noche de la separación. Sus ojos están cansados de mirar en la oscuridad. Pablo VI recuerda: Vi dirò che ho avuto la grande fortuna questa mattina. Os diré que esta mañana he tenido la gran suerte de abrazar, después de siglos, al Patriarca Ecuménico de Constantinopla y de intercambiar con él palabras de paz, de fraternidad, de deseo de unidad, de concordia y de honor a Cristo y de servicio a la humanidad. Esperamos que estos inicios produzcan buenos frutos, que la semilla germine y madure. Recibid ahora mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea alabado Jesucristo. El primer signo fundamental e imprescindible de estos tiempos es el decreto conciliar Unitatis Redintegratio. Es promulgado el 21 de noviembre de 1964 con 2.137 placet y solo 11 non placet. De hecho, es el acto oficial con el que inicia el compromiso ecuménico de la Iglesia Católica, la cual abandona su tradicional postura de espera del retorno de los no católicos a su seno y declara que se compromete a la restauración de la unidad entre todos los cristianos.
No solo, el decreto Unitatis Redintegratio sostiene: los que creen en Cristo y recibieron debidamente el bautismo están en una cierta comunión con la Iglesia Católica, aunque imperfecta. Los católicos, además, deben saber reconocer y apreciar los valores auténticamente cristianos presentes en las otras iglesias. En Unitatis Redintegratio se reconoce oficialmente por primera vez la validez del movimiento ecuménico ya existente fuera de la Iglesia Católica. Considera también el ecumenismo como el fruto de una verdadera conversión de la Iglesia y pide el compromiso de los católicos mediante el estudio, la información y la oración para crecer en el conocimiento de los no católicos. En el decreto se reconoce además que las separaciones y algunas divisiones se realizaron no sin culpa de ambas partes. El mismo Pablo VI dice: si en algo somos culpables de esta separación, pedimos humildemente perdón a Dios. Este es el punto de partida del largo, difícil e irrenunciable camino del ecumenismo. Pocos meses después de ese histórico documento, del 25 al 27 de agosto de 1965, se inaugura el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial, con un encuentro del grupo mixto en Estrasburgo. No cabe duda, el proceso de conocimiento mutuo ha iniciado. Teólogos, religiosos, hombres de cultura abandonan desconfianzas y sospechas y se dirigen por el camino del diálogo y de una experiencia común de fe y de oración. Oscar Cullmann, pastor reformado francés, profesor en la Universidad de Basilea y en la Sorbona, es uno de ellos. Afirma: es un particular privilegio haber participado como huésped personal y observador protestante en el Concilio Vaticano II y haber vivido con los padres conciliares diariamente. TC, aquella pequeña primavera, como solía definirla Juan XXIII, se caracteriza desde sus orígenes por la dimensión ecuménica. Roger Schütz, de origen suizo, nace en una familia protestante. En 1940 funda la comunidad de TC, un pueblo pequeño que se encuentra entre Citeaux y Cluny. En TC, hombres y mujeres de distintas lenguas, razas, culturas, confesiones cristianas buscan juntos a Dios, experimentan la fuerza sanadora de la reconciliación, advierten la urgente necesidad de servir a los más pobres y marginados. Hoy, la comunidad de TC está formada por un centenar de hermanos de 26 nacionalidades diversas. Cada semana se tienen encuentros a los que asisten entre 500 y 6.000 participantes que provienen de hasta 70 países diversos. El 7 de diciembre de 1965, en la vigilia de la clausura solemne del concilio, otro acto histórico: la abolición de las excomuniones recíprocas entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla, que se encuentran en el origen del dramático cisma de 1054. La declaración solemne de Pablo VI y de Atenágoras I es leída pública y simultáneamente en Roma y en Estambul. Pablo VI y Atenágoras I declaran conjuntamente: les sentences d'excommunication qui les ont suivies et dont le souvenir opère. Queremos borrar del recuerdo de la Iglesia aquella sentencia de excomunión de 1054, cuyo recuerdo ha sido un obstáculo para nuestro acercamiento, y enterrada y anulada, relegarla al olvido. De oriente a occidente, el camino ecuménico es como una antigua ruta que atraviesa y une a la Europa moderna. Pocos meses transcurren
Otro evento histórico. El 23 y 24 de marzo de 1966, Michael Ramsey, arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra y presidente de la Comunión Anglicana, está en Roma. Es la primera visita oficial y marca el inicio del diálogo teológico y de la colaboración entre las dos iglesias. Pablo VI acoge al insigne huésped con estas palabras: vuestros pasos no llegan a una casa extraña. Llegáis a una casa que, con razón, puede declararse también vuestra. Nos alegramos de abriros nuestras puertas y con ellas nuestro corazón. Al concluir la oración en la Basílica de San Pablo, se lee una declaración común. A la salida, un gesto imprevisto, espontáneo, de extraordinario valor simbólico. Pablo VI se quita el anillo y lo pone, él mismo, en el dedo del arzobispo Ramsey, como señal de estima y de amistad, casi como una prenda de fraternidad reencontrada. Así como imprevisto y espontáneo había sido el día anterior el gesto del primado de arrodillarse delante del Papa durante la audiencia privada. El don del anillo de Pablo VI será recordado por el arzobispo George Carey durante la audiencia con Juan Pablo II el 21 de junio del año 2002. El camino ecuménico prosigue con momentos más comunes, como el encuentro entre una comisión del Consejo Mundial de Iglesias, que reúne 342 iglesias y comunidades eclesiales, y el Centro Unité Chrétienne de Lyon. El objetivo es preparar la semana de oración por la unidad de los cristianos. O la primera cita en Aricha entre la Iglesia Católica y el Consejo Metodista Mundial. Luego, para sistematizar y encauzar las experiencias adquiridas el 14 de mayo de 1967, el Secretariado para la Unidad de los Cristianos publica la primera parte del Directorio Ecuménico. Responsable del secretariado es el padre jesuita cardenal Agustín Bea. El Secretariado para la Unidad de los Cristianos había sido instituido por Juan XXIII en 1960 y en 1988 se transformará en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Hasta el día de hoy, trabaja para desarrollar una actividad permanente de conocimiento, diálogo e intercambio. El Directorio Ecuménico reconoce, entre otras cosas, la plena validez del bautismo, conferido en las otras iglesias y comunidades eclesiales. Recomienda la oración común y permite a los católicos que no tengan la posibilidad de hacerlo en su propia comunidad, escuchar la misa y recibir la Eucaristía en una iglesia ortodoxa, confesarse con un sacerdote ortodoxo, compartir lugares de culto con sacerdotes, ministros y comunidades que no están en comunión plena con la Iglesia Católica y que se encuentran necesitados. El diálogo continúa. 3 de mayo de 1967. Pablo VI encuentra en la Capilla Sixtina al Catholicos Corren I, patriarca de la Iglesia Apostólica Armenia. El objetivo del encuentro es reflexionar juntos acerca del gran asunto de la restauración de todos los cristianos en la única iglesia querida por Cristo. 25 y 26 de julio de 1967. Pablo VI vuela a Estambul para visitar al patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. Es un viaje histórico que parece dejar atrás, de una vez por todas, los siglos oscuros del silencio y de las enemistades. En la Catedral Católica del Espíritu Santo de Estambul, Pablo VI dice: ayudadnos todos, pastores y Grey, en la gran tarea que hemos emprendido y que ha sido uno de los motivos determinantes de nuestro viaje: la restauración de la unidad de los cristianos. Después de la visita a la antigua iglesia de Santa Sofía, el Papa y Atenágoras, de la mano, entran en la Catedral Ortodoxa de San Jorge. Dice el patriarca: el Señor nos ha conducido de etapa en etapa y nos ha obligado a confrontarnos con los signos dolorosos de nuestra historia común, y nos ha ordenado quitar de en medio nuestro el telón de la división.
Solo 3 meses después, el patriarca de Constantinopla devuelve la visita. El 26 de octubre de 1967, Atenágoras está en Roma. El patriarca de Constantinopla en la Basílica de San Pedro. Un evento histórico, solemne, emocionante, lleno de esperanza para todos. Pablo VI lo acoge con un abrazo triple y conmovido. El patriarca lo llama afectuosamente Megalocardos, o sea, el que tiene un gran corazón, y proclama: el hecho de que hayamos salido de nuestro aislamiento y de nuestra suficiencia para buscar el terreno sólido sobre el que ha sido fundada la Iglesia indivisa nos ha revelado esta verdad. Lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Atenágoras I luego visita a la tumba de Juan XXIII, depositando allí un cofre con 3 espigas y un mensaje de su puño y letra. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y los frutos, aunque tímidamente, comienzan a producirse también en la lejana tierra rusa. Del 9 al 13 de diciembre de 1967, en Leningrado, se tiene el primer encuentro histórico entre los representantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa sobre el tema de la doctrina social. Julio de 1968, otra primera vez. Por primera vez, una delegación católica participa en la Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias que se tiene en Uppsala. Participan 704 delegados de 235 iglesias y comunidades eclesiales. Forman parte de la delegación enviada por el Papa Montini, Monseñor Willebrands y el Padre Roberto Tucci, quienes participan como observadores. La intervención del Padre Tucci es muy esperada. Por primera vez toma la palabra un miembro de la Iglesia Católica. En esta asamblea se oficializa la participación de 9 teólogos en representación de la Iglesia Católica. Entre los relatores está prevista también una intervención acerca de los problemas sociales de la Iglesia y el racismo por parte de Martin Luther King. Pero 3 meses antes de la inauguración de la asamblea, el reverendo bautista Martin Luther King fue asesinado en Memphis. Su sueño se destruyó el 4 de abril de 1968. Aquel encuentro fue el signo precursor del paso sucesivo, un paso difícil. 10 de junio de 1969, Pablo VI visita en Ginebra la sede del Consejo Mundial de Iglesias, organismo de colaboración entre las iglesias y comunidades eclesiales ortodoxas, anglicanas y protestantes. Pablo VI se presenta usando una expresión fuerte. Aquí estoy entre vosotros, mi nombre es Pedro. Nous voici donc parmi vous. Notre nom est Pierre. Esta afirmación produce un hielo en la asamblea. A algunos les parece un improviso retroceso en el camino ecuménico. En verdad, con realismo y clarividencia, el Papa Montini expresaba públicamente y de modo explícito la conciencia de que aquel ministerio que representa constituye uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la unidad visible entre las iglesias. El Papa Montini había escrito: el primado se ofrece, en su plena afirmación, no como dominio orgulloso, sino como condición de servicio a la unidad. Mientras tanto, los momentos de reflexión y de diálogo se siguen intensificando. En enero de 1970 se tiene el primer encuentro de la Comisión Internacional Anglicano-Católica, preparada en Gazzada y celebrado en Windsor.
El 16 de abril de 1970, el Secretariado para la Unidad de los Cristianos publica la segunda parte del Directorio Ecuménico. El 9 de mayo de 1970 llega a Roma el Catholicos de todos los armenios, Vazquén I. Pablo VI dice: durante estos días bendecidos por Dios, como los discípulos de Emaús, hemos sentido arder nuestro corazón, y como ellos, hemos reconocido la presencia del Señor entre nosotros. En su nombre y por servir a su iglesia, nos hemos encontrado. El 25 de octubre de 1971 llega a Roma el patriarca Ciro-Ortodoxo de Antioquía, Mar Ignatius Jakub III. Este encuentro marca una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ciro-Ortodoxa. El patriarca y el Papa Pablo VI firman una declaración común que busca resolver algunas de las controversias tradicionales sobre el tema cristológico. El 10 de mayo de 1973, Pablo VI firma con Shenouda III, Papa de Alejandría y Patriarca de la sede de San Marcos, Iglesia Copto-Ortodoxa de Egipto, una declaración histórica, profundizando así el diálogo con la gran familia de las iglesias ortodoxas orientales, testigos de la fe cristiana en situaciones frecuentemente hostiles y trágicas. Se busca superar la disputa cristológica que ha caracterizado desde el siglo V la división de estas iglesias del resto de la cristiandad. 27 años después, con ocasión del gran jubileo del año 2000, del 24 al 26 de febrero, Juan Pablo II va a El Cairo, donde encuentra al Papa Shenouda. Es una visita que refuerza la esperanza y el diálogo. El 14 de diciembre de 1975 llega a Roma una delegación oficial del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, guiada por el metropolita Melitón. El encuentro entre Melitón y Pablo VI pasará a la historia. Al final de la celebración eucarística, Pablo VI se acerca al metropolita y le besa los pies. Es un gesto inesperado e inusitado. Los presentes quedan sorprendidos y admirados. Se escucha un prolongado aplauso. Una vez más, de oriente a occidente, otro encuentro en el camino ecuménico. 28 y 29 de abril de 1977, visita a Roma del primado anglicano Frederick Donald Coggan, arzobispo de Canterbury. Particularmente cordial el coloquio con Pablo VI. Al final del encuentro se firma la declaración común que establece el inicio del diálogo teológico entre las dos iglesias. Se anima a la Comisión Internacional Anglicano-Católica a continuar la colaboración para buscar, se lee, la posibilidad de traducir la convergencia teológica en frutos concretos que podrían enriquecer la vida de la comunidad. El 29 de junio de 1978, la segunda visita a Roma del metropolita Melitón, con ocasión de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Será este el último encuentro ecuménico de Pablo VI. El 6 de agosto de 1978, el Papa Pablo VI, que con el Papa Juan ha abierto los primeros surcos en el campo todavía sin cultivar del ecumenismo, entrega su alma al Padre. Y muchos, con el tiempo, recordarán llenos de reconocimiento y amor a aquel pontífice que tanto ha sembrado, que tanto ha dado y hecho por la unidad de todos los cristianos. Después de él, el Papa de la Sonrisa, el humilde Papa Luciani, que durará casi el breve momento de un suspiro. Justo el tiempo de encontrar, y ante el estupor y el desconcierto general, ver expirar casi entre sus brazos
al metropolita Nicodim de Leningrado, en visita oficial a Roma. El nuevo Papa, Juan Pablo II, prosigue el recorrido ecuménico de sus dos predecesores. El 29 y 30 de noviembre de 1979, a un año de su elección, Juan Pablo II va a Estambul con ocasión de la fiesta de San Andrés Apóstol. Encuentra al patriarca Dimitrios. Juntos deciden iniciar un diálogo teológico entre las dos iglesias, instituyéndose así la Comisión Mixta Internacional de Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en su conjunto. La primera sesión de esta comisión se tiene oficialmente el 29 de mayo de 1980, en Patmos, Grecia. Luego, un evento que muchos consideran histórico en el camino del ecumenismo. Por primera vez, el obispo de Roma pisa el suelo de Inglaterra. El 28 y 29 de mayo de 1982, Juan Pablo II visita al arzobispo de Canterbury. Junto al arzobispo Ramsay, entra solemnemente en la catedral de Canterbury para presidir una celebración ecuménica. Dice el Papa: que el diálogo que hemos iniciado pueda conducirnos al día de la restauración plena de la unidad en la fe y en el amor. ...12 de junio de 1984... visita de Juan Pablo II a Ginebra. Dice: el simple hecho de mi presencia entre vosotros, como obispo de Roma, en visita fraternal a la sede del Consejo Mundial de las Iglesias, es un signo de esta voluntad de la Iglesia Católica a favor de la unidad y de la búsqueda de la plena unidad de los cristianos. De cette volonté d'unité. Después, Juan Pablo II no desaprovecha la ocasión para visitar también al centro ortodoxo de Chambézy del Patriarcado Ecuménico. Un centro que en aquellos años difíciles para el Patriarcado Ecuménico y para las iglesias ortodoxas, limitadas en su libertad y en su testimonio evangélico, realizaba una importante función de puente y de contacto con la Iglesia Católica. En esos mismos días llega a Roma el patriarca Ciro Ortodoxo de Antioquía y de todo el Oriente, Mar Ignatius Saca Iwas I. Se firma una importante declaración común en la que, entre otras cosas, se subraya la urgencia de un testimonio cristiano común frente al desafío del materialismo que empobrece al hombre contemporáneo. Luego, un encuentro extraordinario, un evento por entonces único, que representa no solo una etapa fundamental en el camino ecuménico, sino un verdadero evento en la historia de finales de siglo. Es el 27 de octubre de 1986. Juan Pablo II invita a Asís a los representantes de las mayores iglesias cristianas y de las grandes religiones para una oración común por la paz. Participan, además de los católicos, 50 representantes de las iglesias y comunidades eclesiales y 60 representantes de las otras religiones mundiales. Es el primer encuentro de oración de tan amplio alcance, tanto por el número como por la variedad de los delegados. Durante el mismo, los cristianos y los representantes de las otras religiones rezan separadamente, pero en el mismo espíritu. Para muchos, esta es una etapa fundamental en la historia de los encuentros de carácter religioso. Porque en Asís se pasa de un nivel de relaciones múltiples al primado de la oración, a la dimensión más íntima y fundante de toda experiencia religiosa. Del oriente al occidente, del norte al sur del mundo, el camino ecuménico prosigue en África. El 12 de septiembre de 1988, Zimbabue hospeda un encuentro ecuménico de oración. El encuentro se tiene en la Catedral Anglicana de Bulawayo. La oración común es introducida por el obispo anglicano Theophilus Nayedi. Juan Pablo II dice: sobre todo en los últimos 30 años,
el Espíritu Santo ha suscitado en el corazón de los creyentes el arrepentimiento por los errores del pasado, el deseo nuevo de superar las divisiones, un entusiasmo renovado para trabajar juntos como hermanos y hermanas en la viña del Señor. El camino se reanuda en mayo de 1289. En Basilea se tiene la primera Asamblea Ecuménica Europea entre el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y el Consejo de Iglesias Europeas acerca del tema Justicia, Paz y Salvaguardia de la Creación. El encuentro se realiza pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Para muchos observadores, esta Asamblea Ecuménica Europea asume un valor simbólico, casi profético. Después de un camino difícil, los dos organismos firmarán en Estrasburgo, el 22 de abril del año 2001, la Carta Ecuménica que contiene las líneas guía para el crecimiento de la colaboración entre las iglesias de Europa. El camino ecuménico se dirige nuevamente a África. El 10 de febrero de 1993, en Khartoum, Sudán, Juan Pablo II encuentra a representantes coptos y protestantes, miembros de las religiones tradicionales y del Islam. Luego, otra etapa histórica. El 20 de mayo de 1995, Juan Pablo II firma la encíclica Ut Unum Sint, la primera encíclica sobre el ecumenismo. El Papa hace plenamente suyo el espíritu ecuménico que había guiado a Juan XXIII y a Pablo VI. Este espíritu se puede expresar en la actividad de buscar lo que nos une en vez de lo que nos divide. Juan Pablo II recuerda con fuerza que la Iglesia se ha comprometido de modo irreversible a recorrer el camino de la acción ecuménica. Por último, Juan Pablo II, como lo hizo en su momento Pablo VI, reconoce que el ministerio del obispo de Roma, el signo visible y la garantía de la unidad, constituye una dificultad para la mayoría de los demás cristianos. Por tanto, la encíclica concluye exhortando a los pastores y teólogos de nuestras iglesias para que busquemos, por supuesto, juntos, las formas con las que este ministerio pueda realizar un servicio de fe y de amor reconocido por unos y otros. Pocas semanas después, del 27 al 29 de junio de 1995, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, se encuentra en Roma con ocasión de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Bartolomé I, elegido patriarca ecuménico en 1991, ha tenido que administrar uno de los momentos más difíciles en las relaciones ecuménicas entre los cristianos de Oriente y los de Occidente, después de que las propuestas enunciadas por la Comisión Católica Ortodoxa en el documento de Balamant acerca de las iglesias orientales católicas no fueron acogidos. El momento central de la visita es la celebración ecuménica en la Basílica de San Pedro. El Papa se dirige al patriarca de Constantinopla con las siguientes palabras: Cristo ci invia insieme, affinché insieme Cristo nos envía juntos para que juntos le demos testimonio. No podemos, pues, permanecer separados. Debemos caminar juntos, pues esta es la voluntad de nuestro Señor. Al final de su homilía, el Papa, junto con el patriarca, reza en griego la profesión de fe. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον.
Luego, el patriarca, dirigiéndose a los fieles, les exhorta de la siguiente manera: Abbiate coraggio. Dio ama il mondo. Sed fuertes, Dios ama el mundo, ama al hombre, ama la vida. Amiamoci anche noi. Amémonos unos a otros en la verdad, y el Dios del amor, de la paz y de la unidad estará siempre con nosotros. E dell'unità sarà sempre con noi. Amen. Un año y medio después, el católico Carequín I, patriarca supremo de todos los armenios, hace una visita de peregrinaje a Roma del 10 al 13 de diciembre de 1996. El Papa dice: «Hoy acojo a un hermano que encuentro en la caridad y en el gozo». Al final de la visita se firma una declaración común sobre las antiguas enemistades. Juan Pablo II y Carequín I, se lee, declaran humildemente delante de Dios su dolor por estas controversias y desacuerdos, con la determinación de extirpar de la mente y de la memoria de sus iglesias la amargura, las recíprocas recriminaciones y hasta el odio que se han manifestado en el pasado. Pocas semanas después, el 25 de enero de 1997, es el Catolicós de Cilicia de los armenios, Aram I, quien visita al Santo Padre y participa con él en la celebración conclusiva de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pablo. El recorrido ecuménico reanuda su camino. El 9 de mayo de 1999, Juan Pablo II vuela a Bucarest, en Rumanía. Es el primer viaje a un país de mayoría ortodoxa. El camino había sido preparado un año antes por medio del encuentro ecuménico Hombres y Religiones, una iniciativa de la comunidad de San Egidio. Lo acoge el patriarca ortodoxo de Bucarest, Teoctist. Después de casi 1000 años, ha caído un muro. Después de un largo invierno de sufrimiento, dice el pontífice, podemos darnos el abrazo de paz. El encuentro ha emocionado fuertemente y conmovido a los centenares de miles de fieles presentes hasta el punto de invocar con grito unánime y apasionado: Unitate, unitate. De Oriente a Occidente, 31 de octubre de 1999, se recibe oficialmente la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial. La declaración es firmada en Augsburgo por el cardenal Cassidy y el obispo Krause, respectivamente presidentes del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y de la Federación Luterana Mundial. Luego, otro evento que será histórico en el ya largo camino del ecumenismo. 18 de enero del año 2000, apertura a 6 manos de la Puerta Santa del Gran Jubileo del año 2000 en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros. Ante un numeroso grupo de delegados fraternos en representación de 22 iglesias y comunidades eclesiales, entre otros, el presidente de la Federación Luterana Mundial, el obispo Krause, los representantes del Consejo Metodista Mundial y del Consejo Mundial de Iglesias. Terminada la lectura del texto preparado, el Papa recuerda de forma espontánea el grito de la multitud durante su visita a Bucarest. Unidade, unidade. Questo grito che ho sentito in Bucarest durante la mia visita. Unitate, unitate. Este grito que escuché en Bucarest durante mi visita resuena como un fuerte eco. Unitate, unitate, gritaba el pueblo reunido durante la celebración eucarística. Todos los cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes, evangélicos, todos gritaban juntos: Unitate, unitate. Grazie per questa voce
per questa voce consolante. Gracias por estas voces consoladoras de nuestros hermanos y hermanas. Tal vez también nosotros podemos salir de esta basílica gritando como ellos: Unità, 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 unità. Unity. Unity. Thank you. 2 meses después, el 12 de marzo del año 2000, otra jornada histórica. Basílica de San Pedro, liturgia del perdón. Toda la Iglesia Católica, en oración con el sucesor de Pedro, pide perdón, de rodillas, delante a Dios. Dice Juan Pablo II, con gran inspiración, como sucesor de Pedro, pido que en este año de misericordia, la Iglesia se arrodille delante de Dios e implore el perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Y concluye: perdonamos y pedimos perdón. Entre los pecados por los que se ha pedido perdón figuran los que han perjudicado la unidad del cuerpo de Cristo, minando la unidad de los cristianos. Dos meses después, el 7 de mayo del año 2000, otro evento que permanecerá en la historia del ecumenismo: la celebración ecuménica en el Coliseo para recordar el sacrificio de los testigos de la fe del siglo XX. Dice Juan Pablo II, en nuestro siglo han vuelto los mártires. El testimonio dado a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha convertido en patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Se hacen presentes más de 30 delegaciones de las otras iglesias y comunidades eclesiales. El aspecto particular del evento ecuménico es subrayado por una serie de 16 lecturas de testimonios. Junto a los diversos testimonios católicos de los 5 continentes, se leen también historias de testigos de otras iglesias y comunidades eclesiales. Estos santos sin fronteras han proclamado con su martirio y a una sola voz la fe y el amor en un solo Señor, Jesucristo. Para Juan Pablo II, el esperado peregrinaje a Tierra Santa en el mes de marzo, siguiendo las huellas de Jesús y también de su predecesor Pablo VI, es un momento culminante del gran jubileo. Este peregrinaje se concluye con la visita a la basílica que los occidentales llaman del Santo Sepulcro y los orientales Anástasis, el lugar de la muerte y la resurrección de Jesús, custodiado desde hace siglos y no sin tensiones por cristianos de las diversas confesiones. Aquí, dice el Papa, junto al Santo Sepulcro y al Gólgota, mientras renovamos nuestra profesión de fe en el Señor resucitado, podemos siquiera dudar que, en el poder del Espíritu de la vida, nos será dada la fuerza para superar nuestras divisiones y trabajar juntos para construir un futuro de reconciliación, de unidad y de paz. Un año después, en mayo del año 2001, Juan Pablo II completa su peregrinaje a los lugares de la historia de la salvación, siguiendo las huellas de San Pablo. Llega así a Grecia, donde se encuentra con su beatitud Cristódulos, arzobispo de Atenas y toda Grecia, y van juntos al Areópago, el lugar del famoso discurso del apóstol de las gentes ante los sabios atenienses. En el mensaje común dirigido a los cristianos y a los pueblos de Europa, el anuncio misionero de la salvación que viene de Cristo se une al compromiso por el diálogo y la reconciliación. Luego, el 5 de mayo en Damasco, Siria, el Papa, acompañado por los patriarcas y los obispos católicos de la región, encuentra a los patriarcas greco-ortodoxo y siro-ortodoxo de Antioquia y de todo el Oriente, y a representantes de las otras iglesias y comunidades eclesiales en un clima fraternal que refleja las óptimas relaciones ecuménicas en el país. 24 de enero del año 2002, Asís, jornada de oración por la paz. Juan Pablo II invita a los representantes de todas las religiones del mundo, por segunda vez, a ir a Asís
para responder a cuantos pretenden sembrar el terror y desencadenar la guerra en el nombre de Dios. Viaja en tren junto a los representantes de las otras iglesias y comunidades cristianas. Le acompañan 3 patriarcas: Bartolomé, patriarca ecuménico, el patriarca greco-ortodoxo de Antioquia y de todo el Oriente, Ignacio IV Hazim, y el patriarca asirio del Oriente, Mar Dinka IV. Dice Juan Pablo II: nunca más la violencia, nunca más la guerra, nunca más el terrorismo. En el nombre de Dios, cada religión traiga a la tierra la justicia y la paz, el perdón, la vida y el amor. El camino ecuménico prosigue. 23 a 25 de mayo del año 2002, Juan Pablo II vuela a Bulgaria y encuentra al patriarca Maxim. En el discurso que dirige al patriarca y a los miembros del Santo Sínodo reunidos en el Palacio Patriarcal de Sofía, el Papa recuerda. La misión del obispo de Roma se dirige particularmente a recordar la exigencia de la plena comunión de los discípulos de Cristo. El viaje se concluye con la visita al monasterio de Rila, el más conocido y venerado de Bulgaria, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Juan Pablo II es recibido por el anciano igúmeno Joan. Joan había conocido a Karol Wojtyła durante el concilio, en el que participó como observador. El igúmeno Joan, el amigo desde el tiempo del concilio, esperaba a Juan Pablo II con gran emoción a la entrada de la iglesia de la Natividad. Mientras tanto, en estos años, el Patriarcado de Constantinopla promueve una serie de simposios ecuménicos itinerantes sobre el tema religión, ciencia y ambiente. Durante el cuarto de estos simposios, dedicado al mar Adriático, el 9 de junio del año 2002, el patriarca Bartolomé llega a Ravenna. Allí tiene la alegría de celebrar la solemne liturgia en la iglesia de San Polinar en clase, recordando que la basílica fue edificada en tiempos de la Iglesia Unida. Al día siguiente, el patriarca está en Venecia. Allí, en la sala de los escrutinios del Palacio Ducal, firma una declaración sobre la responsabilidad de los cristianos en la salvaguardia de la creación. Juan Pablo II también firma el acuerdo, en el mismo momento en Roma, en conexión directa televisiva que se realiza para esta ocasión. Una vez más, de Oriente a Occidente. El 27 de febrero del año 2003, el nuevo primado anglicano, el teólogo y poeta Rowan Williams, es entronizado solemnemente en la Catedral de Canterbury, ante la presencia de numerosos representantes de las otras confesiones cristianas. El cardenal Casper representa al Santo Padre en la ceremonia. El juramento se realiza sobre el libro de los Evangelios que el Papa Gregorio Magno dio a San Agustín al enviarlo en misión a Inglaterra. El 4 de octubre, el primado está en Roma para visitar a Juan Pablo II. Un momento significativo de fraternidad en un periodo en que la comunión anglicana afronta serias tensiones. Mayo de 2004. El ecumenismo no es solo del vértice, sino también de la base. En un periodo en el que las discusiones sobre la intercomunión son particularmente vivas entre los católicos de lengua alemana, en Alemania, precisamente en Stuttgart, se encuentran los representantes de 150 movimientos de diversas confesiones cristianas. Focolares de Chiara Lubich, San Egidio de Andrea Riccardi, Schoenstatt, grupos protestantes y ortodoxos afirman juntos su compromiso en las obras de la unificación de la nueva Europa. Y luego, de nuevo, de Occidente a Oriente. Después de un periodo de dificultades en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, se despeja el panorama. El signo es el regreso a Rusia del ícono de la Madre de Dios de Kazán. El 28 de agosto del año 2004, en Moscú, se tiene la ceremonia de entrega de la imagen sagrada.
Ese día, en el calendario ortodoxo, se celebra la fiesta de la Dormición de María. En la Catedral de la Dormición, el cardenal Casper entrega al patriarca de Moscú, Alexis II, el ícono de la Madre de Dios de Kazán. Componen la delegación, entre otros, el hermano Enzo Bianchi, prior del monasterio de Bose, y el profesor Andrea Riccardi, fundador de la comunidad de San Egidio. El cardenal Casper también entrega al patriarca Alexis una carta del Santo Padre, en la que se lee: por un insondable designio de la divina providencia, durante los largos años de su peregrinación, la Madre de Dios, en su sagrado ícono conocido como Kazanskaya, ha reunido en torno a sí a los fieles ortodoxos y a sus hermanos católicos de otras partes del mundo. El obispo de Roma ha orado ante este sagrado ícono, pidiendo que llegue el día en que todos estemos unidos y podamos proclamar al mundo, con una sola voz y en una comunión visible, la salvación de nuestro único Señor y su triunfo sobre todas las fuerzas del mal que atacan nuestra fe y nuestro testimonio de unidad. Y por el momento hemos llegado a la última etapa de nuestro camino ecuménico. 27 de noviembre del año 2004, solemne celebración ecuménica en la Basílica de San Pedro, presidida por Juan Pablo II junto con el patriarca ecuménico Bartolomé I, para la entrega de las reliquias de San Gregorio de Nacianzo y San Juan Crisóstomo, obispos y doctores de la Iglesia. Bartolomé lo define como un gesto fraterno de la Iglesia Católica, con el que se demuestra, agrega, que en la Iglesia de Cristo no existen problemas insolubles. Las reliquias de los santos, tanto para Roma como para Constantinopla, en cuanto a expresión de la Iglesia indivisa, son de particular significado para los orientales. Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo fueron arzobispos de Constantinopla, o sea, predecesores de Bartolomé, que califica como histórico el gesto de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II afirma que jamás me cansaré de buscar firme y decididamente esta comunión entre los discípulos de Cristo. Un gesto que el mismo Bartolomé I había solicitado al final de junio del año 2004, durante su visita a Roma para la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En aquella ocasión, el patriarca de Constantinopla había tenido también la alegría de inaugurar, con una solemne liturgia, el uso de la iglesia de San Teodoro en el Palatino, un antiguo templo edificado en tiempos de la Iglesia indivisa, que fue confiado establemente a la comunidad greco-ortodoxa de Roma para sus celebraciones litúrgicas y pastorales. El 1 de julio del año 2004, la inauguración solemne realizó un deseo manifestado por primera vez por parte del patriarca Atenágoras I a Pablo VI durante uno de sus históricos encuentros. Llegamos, pues, al final de nuestro viaje. Sabemos que esta es solo la etapa más reciente. Es el puerto momentáneo del largo camino ecuménico que zarpó aquel 21 de noviembre de 1964 con la promulgación del decreto Unitatis Redintegratio, y que se ha convertido con el tiempo en la vía maestra hacia la unidad de todos los hermanos en el nombre de Cristo. La unidad por la que Cristo mismo oró. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.